Bueno, buen día. Acá seguimos con este ciclo de historia de Tucumán. A pesar de que sabemos que vivimos en esta provincia que donde nació la Argentina, muchos tucumanos no sabemos mucho sobre nuestra propia historia. Y vamos a hablar de algo que hemos escuchado muchas veces, que es la República de Tucumán. Vamos a hablar de las constituciones de nuestra provincia, porque uno dice constituciones, y más en la voz de Tucumán, cuántas constituciones tuvo en nuestra provincia y cuál fue el efecto que tuvo cada una en nuestra época, en esa época a nivel nacional, y qué es lo que pasaba en nuestra provincia. Para hablar de esto hemos invitado a un amigo, a un historiador, a Félix Montilla Zavalía. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Fernando? Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a la asociación también por invitarme para hablar de un tema que me apasiona, que es la historia y el derecho de Tucumán. Félix, contar un poco esa República del Tucumán, qué es lo que pasaba y que si tuvo una constitución ahí rodando el nacimiento de la patria. Sí, luego de febrero de 1820, todas las provincias se declaran autónomas de Buenos Aires y empiezan a organizarse. Tucumán, a partir de noviembre de 1819, había tenido una revolución que había llevado al poder a Bernabé Arauz. Y Bernabé Arauz, con criterio político muy equilibrado, decide mantener la unidad de la provincia de Tucumán, que se integraba con las jurisdicciones de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, y organizarla constitucionalmente. Nosotros desde 1812, desde 1810, pero ya con mucha fuerza desde 1812, hablábamos de una constitución de las provincias unidas. Bueno, lo que hace Bernabé Arauz es dictar una constitución para la provincia de Tucumán, que por una vicisitud histórica se llamaban república. O sea, es una constitución de la República de Tucumán porque es independiente, autónoma, es soberana, pero pensando en su integración con las provincias unidas del Río de la Plata. Y esta constitución tiene una particularidad muy, muy interesante, porque Bernabé Arauz no la dicta de modo arbitraria o de mano militar, y no la impone, sino que llama a que a las jurisdicciones que dependían de Tucumán se integren con legisladores constituyentes, Santiago y Catamarca. Lo que ocurre es que más tarde estas provincias se van a independizar, tanto Catamarca como Santiago del Estero, y Tucumán va a quedar solo. Y después de la Constitución de Tucumán vamos a entrar en 1822 a una etapa de anarquía provincial. Pero la Constitución de Bernabé Arauz sienta las bases para la organización republicana del poder en Tucumán. Sumamente interesante y sumamente importante y muy poco estudiada. Y esta constitución de 1820, ¿hasta qué época tiene vigencia y después qué es lo que sigue como normativa legal en nuestra provincia? Bueno, tiene una vigencia muy corta porque a Bernabé Arauz en 1821 le hacen un golpe de Estado, pues ya estamos en un proceso de anarquía total en todo el país. Un golpe de Estado a Abraham González, que era un oficial de él, un ladero de él, que se da vuelta y deroga la Constitución de Tucumán. Sin embargo, más allá de que se deroga esta Constitución, las pautas de la división del poder republicano quedan plasmadas en que al poco tiempo se deja sin efecto el cabildo, se establece una sala de representantes y se escinden las facultades legislativas del gobernador. Esto lo marca la Constitución de Tucumán, que ya no estaba vigente, pero deja en la clase política la idea de que el poder legislativo, que es donde residía la soberanía, nosotros pensemos en el esquema político del siglo XIX, que es el siglo de las legislaturas, ¿no? Y sienta las bases de la división del poder. La Constitución de Tucumán rige muy poco tiempo, rige más o menos 2 años, y Abraham González la deja sin efecto. Va a ser recién en 1852, es decir, fíjate, desde 1821 a 1852, que se vuelva a dictar una ley, un estatuto, se llamaba Estatuto Constitucional Tucumano, regulando nuevamente el funcionamiento del Estado en 3 poderes. O sea que mucha importancia la Constitución de Arauz.
Vos hablas del Estatuto de 1852 y estamos a un año de que se dicta nuestra Constitución Nacional, que todavía sin Buenos Aires. ¿Tiene algún tipo Sí, de influencia estos dos normas, el Estatuto nuestro de 1852 y nuestra Constitución Nacional de 1853? sí, sí. El Estatuto de 1852 se dicta una vez que el gobernador federal de Tucumán, Celedonio Gutiérrez, parte a San Nicolás. Cuando parte a San Nicolás, se produce un movimiento político interno en Tucumán donde nombran legisladores por el departamento de Montero que dejan sin efecto el nombramiento de Gutiérrez, que está en San Nicolás con los gobernadores y con Urquiza, y nombran al coronel Espinosa como gobernador interino. Y el coronel Espinosa hace sancionar la Constitución de 1800, el Estatuto Constitucional de 1852. Vendría a ser un adelanto provincial a lo que ya se sabía que iba a ocurrir después de San Nicolás de los Barrollos. Es decir, que Tucumán se adelanta, podríamos decirlo, a la Constitución Nacional. Este estatuto tiene una vigencia también muy corta, porque después viene Gutiérrez y, bueno, se inician unas trifulcas provinciales, reconquista el poder y lo deja sin efecto al estatuto. Y va a ser recién, en 1856, ya sancionada la Constitución Nacional, que Tucumán va a dictar su constitución, su primera constitución, en un periodo de normalidad constitucional federal, por decirlo de algún modo. Y mira, de ahí te hago un salto en la historia y me voy a 1884, que es el Sí. periodo que están gobernando los tucumanos, la Argentina. ¿Qué característica tiene la constitución de esa época? Porque tenemos un gobierno nacional que de alguna manera refunda el país y le da otro tipo de forma a la Argentina. Vamos a decir que nace la educación pública, se trata de integrar a la Argentina. ¿Qué es lo que pasa en Tucumán en ese 1884? Mira, es muy interesante lo que vos estás planteando porque justamente es esa generación de argentinos, muchos tucumanos que participan en el gobierno nacional, pero esa generación de argentinos y de tucumanos que refundan el país, lo modernizan al país, y en Tucumán pasa lo mismo. La Constitución de 1884 es la primera constitución moderna que tiene Tucumán. Es una constitución, te diría que es la base sustancial de la constitución que hoy nos rige. Muchísimas de las normas que están en la Constitución que hoy nos rige tienen su génesis, han sido casi textualmente tomadas de la Constitución de 1884, que se repitió, esas normas se repitieron en 1907, excepto el colegio electoral y algunas otras cuestiones, que la de 1884 era permanente y es lo que generó conflicto y que dio lugar a la reforma de 1907, pero casi todas esas normas son normas que tienen vigencia. Es la primera constitución moderna de Tucumán, legislada por un grupo de tucumanos pensando en una provincia pujante, una provincia industrializada, en una provincia que había dejado atrás a Salta, que era económicamente muy poderosa, a Catamarca, que tenía minería. Catamarca era mucho más importante que Tucumán, hasta la llegada del ferrocarril y la industria azucarera. Tucumán era una provincia que no tenía casi importancia. Va a ser el azúcar lo que va a producir que Tucumán tenga un rol preponderante en el norte y en Argentina, y ese momento histórico se acompaña con una constitución acorde a la importancia de Tucumán. Es una constitución sumamente importante, muy interesante, y que ha sido quizás opacada por la constitución de 1907. Yo creo que la Constitución de 1907 le hace pequeños retoques a la Constitución de 1884. Vos me decías que el colegio electoral de la Constitución de 1884 era permanente. Era permanente. El colegio electoral que crea la Constitución del 84, recordemos que antes los cargos ejecutivos, tanto a nivel federal como a niveles provinciales, eran elegidos indirectamente a través de representantes que se elegían democráticamente, pero que se integraban a un colegio electoral. Se reunían los colegios electorales y consagraban al presidente o al vicepresidente de la nación, y en las provincias consagraban al gobernador, y a las provincias que tuvieran vicegobernador, al vicegobernador y vicegobernador.
el colegio electoral se incorpora en la Constitución de 1884, pero con la característica de estabilidad. Es decir, era un cuarto poder, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y el poder electoral. ¿Y esto qué generaba? Generaba que los gobernadores intentaran siempre en las elecciones legislativas de renovación de los miembros del colegio electoral tener su mayoría que asegurase la elección de un gobernador que fuese su ladero político. Esto generó numerosos conflictos, muchas intervenciones federales a Tucumán, y es lo que decidió la reforma de la Constitución en 1906, 1907. Esta reforma se produce básicamente por el mal funcionamiento del colegio electoral y la manipulación de su funcionamiento por parte de los gobernadores de turno. Y esto, digamos, evidentemente generaba que no haya un gran consenso, no haya una unidad de la dirigencia política tucumana, supongo, por lo que me estás comentando, porque evidentemente habría un choque constante entre el colegio electoral y el ejecutivo provincial. En realidad era mucho más complejo, porque el colegio electoral chocaba con el ejecutivo, chocaba con el legislativo, a su vez los liberales, que eran los que gobernaban, estaban muy divididos, había roquistas, había mitristas, no todos tenían la misma, no todos participaban de la misma corriente liberal. Entonces, era importante, y así se engarzaba la política tucumana en la política nacional. Vos imaginate que Roca, principalmente Roca, mirá de quién estamos hablando, necesitaba tener gobernadores adeptos. Entonces el manejo del colegio electoral permanente era importantísimo, porque de ese modo Roca o las autoridades federales presionaban a los gobernadores tucumanos para asegurarse que los gobernadores fuesen adeptos al Partido Autonomista. Por supuesto, a veces no lo podían manejar y el gobernador era opositor al gobierno nacional. Pero esto era muy importante porque el sistema electoral es lo que en realidad más pesaba en ese entonces. A ver, la parte de la Constitución, la parte que más peso tenía era la parte orgánica, la parte que regulaba el funcionamiento de los poderes públicos. No había tanto inconveniente con la parte dogmática, con los derechos y garantías de los ciudadanos, salvo los vinculados a la cuestión electoral. Pero el resto de los derechos y garantías básicamente eran respetados, tenían eran de muy buena regulación por nuestra Constitución y nuestras leyes, pero el problema era básicamente político, y era un problema político muy importante en el que el Poder Ejecutivo Nacional o la política nacional influía. Y esto es lo que da lugar a la reforma de 1907, como para tratar, previo a la ley San Peña, mirá vos qué interesante también, previo a la ley San Peña, como para tratar de asegurar elecciones más limpias en Tucumán. De hecho, que va a ser el gobernador Frías Silva, en 1911, antes de la ley San Peña, que dicte la primera ley electoral moderna tucumana. La dicta a consecuencia también de la reforma constitucional de 1907. Bueno, verdad que espectacular, Félix, un placer ha sido escucharte. Qué lindo que saber un poco más de historia de nuestra provincia. Muchas gracias por sumarte al ciclo de la asociación. Bueno, muchas gracias a vos y a la asociación. Un abrazo grande.